Amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días, amados hermanos. Bendiciones. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar con lo de la enseñanza. Y ¿se acuerdan ustedes que hablamos de Juan 1:14, donde el Señor Jesucristo tabernaculizó en medio de nosotros, ¿verdad? Es decir, hizo tabernáculo. Hablamos también de lo que es el candelabro. Y la última semana estuvimos hablando, ¿verdad? Sobre, vamos a ver. Déjenme ver un poquito aquí. Tenemos aquí la menorá, se me había trabado. Dice, estuvimos viendo las primeras 3 semanas que era el yugo, ¿verdad? Ahora estamos viendo el marco del telar. Y estuvimos viendo qué es un telar. Y aquí están las figuras que utilizamos, ¿verdad? Para poder enseñarlo. La raíz araj, raíz es una raíz primaria, dice hacer pliegues o tejer, ¿verdad? O telar. Ya vimos de qué se puede hacer el telar y todo esto, ¿verdad? Entonces, ay, Dios mío, esta no se deja hoy. Dice Salmo 139:13, ¿verdad? Porque tú me formaste en mis entrañas, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido, dice, en las profundidades de la tierra. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Soy parte del tejido de Dios, ya lo vimos también. La tela perfecta que es Jesucristo, lo leímos la semana pasada. Dios decide hasta dónde llega nuestro tejido, que es lo que estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad? Es decir, Él decide hasta dónde vamos a seguir tejiendo nosotros, ¿verdad? Y leímos lo de Ezequías, ¿verdad? Y cómo él habla del tejedor y todo esto. Ahora bien, nos quedamos en que íbamos a ver esta semana los artífices y tejedores. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 2:9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Gloria a Dios. Nos alegramos por eso, amén. La palabra que se usa para linaje es genos y es la palabra griega 1085 y dice que significa familia, pariente, abstractamente o concretamente, literalmente o figurativamente o individual o en colectivo, clase, familia, género, linaje, nación o cosa natural, ¿verdad? Entonces, yo me fui a lo que es la etimología de la palabra y la etimología es decir, la historia de dónde proviene la palabra linaje. En la historia dice que la palabra linaje viene del provenzal linatge, pues compuesto de línea, de latín linae, y también de atge, conjunto de latín aticum. Se refiere al conjunto de antepasados y descendientes, especialmente si son aristócratas, es decir, de la gente que tiene sangre real, ¿verdad? Pero también dice que la palabra latina línea viene del linum o hilo, ver línea o lienzo. Según Watkins y Pokorny, la asocian al griego linón o lino y el latín linum con la raíz indoeuropea lino, es decir, la palabra que acabamos de ver, que es linaje, como lo dice aquí en el versículo, pero vosotros sois linaje escogido, también tiene que ver con línea o con hilos. Es decir, ustedes saben que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, como cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que ser entretejidos. Cuando leímos en el Salmo 139 que mi cuerpo fue entretejido en lo profundo de la tierra, no solamente estaba hablando de Jesucristo, sino que también estaba hablando del cuerpo místico de Jesucristo que somos nosotros. Amén. No sé si me doy a entender, pero yo quiero que usted vaya agarrando el hilo de esto. Vamos a ver. Es que estoy buscando aquí cómo poner para que me sea más fácil. Permita, aquí está. Así.
Entonces dice, vamos a ver, esto está por aquí, vamos a ver, un poquito más para acá. Permítame un segundito, hermano, solo estoy buscando, aquí está. Salmo 139. Dice, oh Dios, si hicieras morir, bueno, esto no es un poquito más para acá. Vamos a ver, ¿dónde estás? Ya me perdí. Bueno, se los debo. Si me pueden buscar un versículo, me ayudarían mucho. El versículo que dice, en lo profundo de la tierra fui entretejido. Si lo pueden googlear ahí, así lo buscamos y lo leemos. Para mientras vamos a seguir con lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de linaje escogido, estamos hablando de nuestros antepasados que también fueron escogidos por Dios para poder servir a Dios. Por ejemplo, uno de nuestros linajes que podríamos decir que tal vez no es por el ADN directo, sino que espiritualmente hablando podríamos hablar de Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe. Vosotros sois hijos de Abraham, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, por la fe nosotros venimos de un linaje escogido, el linaje escogido de Abraham, el cual por la fe creyó en aquel que vendría después, ¿verdad? Entonces dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, no solo nos convertimos en posesión de Dios, sino que también tenemos un propósito por el cual Dios nos llamó, y es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Cuando nosotros estábamos sucios, cuando nuestro tejido estaba sucio, que lo hablábamos la semana pasada, el Señor nos limpió con la sangre de Cristo. He aquí que si vuestros pecados son rojos como el carmesí, ahora vendrán a ser blancos como la blanca nieve, dice la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Léelo, por favor, te lo voy a agradecer. Es en Salmo 139:7, dice, Siete. no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en lo oculto fui formado y compaginado en lo más bajo de la tierra. Gloria a Dios. 139:7, ¿verdad? Para que lo apunten. Entonces ahí entendemos nosotros, hay otra versión que dice entretejido en lo profundo de la tierra. Entretejer es precisamente formar una tela, es poner hilo sobre hilo e irlo trenzando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces se forma la tela. Entonces de la misma manera nosotros que formamos el cuerpo místico de Cristo, cada uno de nosotros es adherido al cuerpo de Cristo. Amén. Cuando recibimos a Jesús, nosotros nos volvemos parte de Cristo. Amén. Entonces nos volvemos parte del tejido que es Jesucristo también. Por lo cual la iglesia en general se convierte como en una tela que cubre. Amén. Y enseña. Entonces sigue diciendo aquí, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ir a Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón. Que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En quién nos bendijo el Señor? En Cristo. Gloria a Dios. Amén. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor ya nos había escogido, ya nos había predeterminado para ser parte del cuerpo de Jesucristo, como lo estamos viendo, ¿verdad? Luego dice Efesios 1:5, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces aquí hay otro punto por lo cual hemos sido llamados. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces tenemos que alabar la gracia de Dios que hemos recibido. Para eso el Señor nos ha hecho parte de su cuerpo. De Efesios 1:7 sigue diciendo, en Él tenemos redención mediante su sangre. Entonces aquí está lo que estábamos hablando. Nosotros como parte de ese hilo, como parte de esa tela que estamos formando,
dice que tenemos redención mediante la sangre de Jesucristo. Nos limpió, nos redimió. Cuando éramos un hilo que nadie quería usar, el Señor nos puso en el cuerpo de Cristo. Dice, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que Él propuso en Él. Entonces imagínense aquí que ahora, formando parte del cuerpo de Cristo, también tenemos, dice, que se nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y eso no a cualquiera, porque el Señor Jesucristo dijo, más bien los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y por qué tú le hablas en parábolas a estos? Y el Señor Jesucristo les dijo, es que a ellos no se les ha concedido conocer los misterios del reino, mas a vosotros se os ha concedido conocer. Amén. Entonces, como parte de ese hilo, de ese telar de Dios, también nosotros formamos parte de ese misterio. Y se nos es revelado el misterio por medio de Jesucristo. Y dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que propuso en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Amén. Luego dice, Efesios 1:10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Aquí hay otro punto entonces que tenemos que cubrir para el telar o la tela que nosotros estamos tejiendo para el fin de los tiempos. Dice, con miras a una buena administración. Todo lo que Dios nos ha dado, lo tenemos que administrar de buena manera en todo tiempo. Amén. Si nos dieron hijos, si nos dieron casas, si nos dieron carros, si nos dieron puntos, si nos dieron los sueldos, todo tiene que estar bien administrado en el pensamiento de Dios. No en mi pensamiento, sino que en lo que Dios quiere. Porque el mundo, ¿qué quiere? Que tengamos mucho dinero, que tengamos mucho aquí, que tengamos mucho allá, pero que no lo gastemos en el mundo. Pero Dios pide que honremos a Dios con todos nuestros bienes. Eso lo dice la palabra. Honrarás al Señor tu Dios con todos tus bienes. Entonces, todos mis bienes entran, mi vida, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi carro, mi casa, mi sueldo, todo. Porque todo es un bien que Dios me entregó en las manos. Entonces, como parte de ese tejido, también me tengo que convertir en un buen administrador. Amén. Es una de las vestiduras que tenemos que tener, ser buenos administradores. Amén. Sigue diciendo, en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, que nosotros estemos compaginados, entretejidos, que formemos una tela, dice que es para que se reúna todas las cosas en Cristo Jesús. Dice la Biblia, aún gime toda la creación por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos que estar vestidos de hijos, que lo leímos hace un ratito, que se nos dio la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios, que nos dieron un espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Entonces tenemos que tener una vestidura de hijos. Si vamos a lo que sucede con el pródigo, él dejó de ser hijo, aunque lo era. Antes de que él se fuera al mundo, antes de que él se fuera a malgastar todo lo que tenía, él era hijo. Pero se le olvidó en el camino que él era un hijo de Dios, que él era hijo del Padre. Y ahora Dios viene, cuando él viene de regreso, arrepentido y todo macaneado, ¿verdad? Después de haber casi comido las algarrobas de los cerdos, entonces le dice al Padre, Padre, heme aquí, dame el lugar de uno de tus siervos. Pero él dice, hagamos fiesta, porque el hijo que yo tenía muerto, ahora ha revivido. Gloria a Dios. Y nosotros éramos como ese pródigo, sin vestidura. ¿Qué es lo que hace el padre cuando se encuentra con el hijo? Lo agarra, lo abraza, le da un beso en el cuello. Imagínense cómo estaba ese patojo, todo chuco, todo sucio,
pero aún así el padre le da un beso en el cuello. ¿Se imaginan ustedes aquel gran montón de tierra que casi se podía sembrar milpa ahí? ¿Se imaginan cómo estaba ese cuate que estuvo entre los cerdos? Pero el amor del padre es tan grande que no le importó que él estuviera sucio, sino que lo agarró con todo amor, lo abrazó y lo hizo parte de sí. Y le dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. ¿Y qué dijo a los demás? Traigan ropa, traigan vestimenta, lávenlo, límpienlo y vístanlo. Y no solo eso, pónganle anillo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que limpiarnos porque necesitamos tener en nosotros una vestidura de hijos. Hay gente, amados hermanos, que está en el mundo y que regresa a Cristo y preguntan: ¿será que Dios me puede perdonar? ¿Será que Dios puede hacer algo conmigo? Es que yo tan malo que era. Yo era asesino, yo era esto, yo era lo otro, yo era aquí, yo era allá. Y siempre por estar pensando en lo que era, se sigue vistiendo de eso. Y no permite que Dios le dé la vestidura de hijo que necesita tener para estar en Él y para formar parte del cuerpo de Cristo. Y entonces es necesario que nosotros aceptemos lo que Dios nos está dando. Y que, como dice la palabra, ¿verdad? Todas las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Entonces el tejido de hijo tiene que ser nuevo. Yo no puedo tener un pensamiento de querer ser un hijo, pero con los pensamientos pasados. Es decir, por dar un ejemplo, hay personas, me voy a poner de ejemplo yo, que cuando, digamos, yo vine a Cristo, yo a Dios no lo podía ver como padre. Lo veía como un padre, pero así como de aquí a Cuba, ¿verdad? Lejos. ¿Por qué? Porque mi relación con mi papá era así. Mi papá era lejano para mí, de hecho vivía en otro país y para mí Dios era más o menos de la misma manera. Y estaba acostumbrado a pedir por otros, pero no por mí. No me acostumbraba yo a decirle: Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, dame fuerzas, dame esto, dame lo otro. No, yo pedía por otros. Pero me costaba mucho tener una relación estrecha con Dios. Pero cuando al fin de tantas se rompió en mí esa situación, yo empecé a decirle al Señor: Señor, comienza a usarme. ¿Y saben cómo fue que Dios comenzó a hacer esto conmigo? Sirviéndole. Cuando yo comencé a servirle a Dios, miren, me tocó duro, porque yo me sentía como un burro, perdón por la expresión, pero así me sentía yo, como un burro sentado en la computadora sin poder hacer nada. Y el Señor me quebrantó. Y por primera vez yo me acerqué a Dios y yo me acuerdo que le dije: Señor, si tú me llamaste, si tú me escogiste, si tú me diste este lugar, tú me tienes que enseñar. Si tú eres mi padre, tú me tienes que enseñar. Porque yo no lo escogí, tú me pusiste aquí, yo no fui. Si yo no quería estar sentado en un escritorio, siempre dije yo que yo no servía para eso. Y hasta casi que alegándole a Dios en ese sentido, ¿verdad? Pero eso hizo que se rompiera en mí eso. Y de ahí en adelante yo ya pude empezar a pedirle a Dios un poco más por mí. Ya como hijo, pues, ¿verdad? De decirle: Señor, ayúdame, ministrame, he cometido errores, ayúdame, no quiero volver a caer, ayúdame. Amén. Bueno, siguiendo adelante dice: de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Una de las cosas que sucede con el Señor, el Padre, es que Él dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Estaban unidos entonces el pensamiento terrenal con el pensamiento celestial? No, ¿verdad? Luego dice: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. También dice: mis caminos no son vuestros caminos, porque mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Y por qué son más altos? Porque Él lo ve todo desde la plenitud de todo, desde lo alto. Y Él conoce todo lo que está sucediendo en todo lugar. Entonces Él conoce qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero entonces dice la palabra, Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, renovaos
en vuestro pensamiento, para que conozcáis, y me gusta mucho la versión amplificada, si usted puede búsquela, dice, para que ustedes por sí mismos vean qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto de Dios para ustedes. Ese es un lado, pero el otro lado dice, y para que reconozcáis lo bueno, agradable y perfecto de Dios para ustedes. Es un camino de doble vía, porque una cosa es lo que yo veo y pienso y otra cosa es lo que Dios dice que es. Pero cuando yo me renuevo en mi pensamiento, comienzo a entender lo que Dios me está queriendo decir. Y aunque yo quiera hacer lo contrario, la palabra va a hacer que yo entienda que puede haber una consecuencia por no hacer lo que Dios me está pidiendo. Entonces me tengo que renovar. Tengo que unificar el pensamiento terrenal con el pensamiento celestial. Porque Pablo dice, yo tengo pensamientos espirituales con palabras espirituales, no palabras enseñadas humanamente, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar unido el Espíritu Santo a esas palabras. Si el Espíritu Santo no está, entonces la persona no puede cambiar, porque son palabras humanas. Yo podría aquí darles un gran discurso motivacional y tal vez ustedes van a comenzar a cambiar y van a agarrar fuerzas como aquel que va corriendo, ¿verdad? Pero a los 3 kilómetros, más si ustedes no entrenan, ¿verdad? Es más, ni llegamos al kilómetro. Perdón, ya tengo una pregunta. ¿Qué diferencia? Dale. Entonces, ¿cómo podría yo entender el fuego del espíritu versus una emoción? Bueno, comencemos por una emoción. ¿Qué implica la emoción? Alma. Entonces voy a dar un discurso motivacional ahorita, para que se den cuenta de la diferencia. Amados hermanos, ¿a quién le gustaría tener una casa? Ay, Dios. Y esa motivación, hermanos, si usted tiene un Padre celestial, un Padre que le puede dar todo, y no él dice la palabra, pues dice la palabra que el Señor es el dueño de toda la tierra y su plenitud. ¿Usted cree que Dios le puede dar una casa? Pero con gusto, dígalo con fe. ¿Usted quiere recibir una casa? Ustedes como saben que les estoy dando cuenta, no lo hacen bien, ¿va? Se dan cuenta que sí saben discernir cuando uno está dando una emoción. Yo puedo moverme en la emoción. Hermanos, tráiganme el alfolí, venga ahora, haga un pacto con Dios, porque Dios le va a dar más. Si usted trae, Dios le va a dar. Si esto, si lo otro, si aquello, pero el pacto con Dios no es dinero. El pacto con Dios es entregar tu corazón. El pacto con Dios es hacer lo que Dios te está pidiendo que quiere que hagas. Obedecer, muy bien. Dinero yo puedo dar un montón, y sí, como sembré voy a cosechar, eso es una ley. Pero no me puedo aprovechar de esa ley para trastocar tu corazón. Esa es una de las implicaciones. Por ejemplo, esta doctrina de la prosperidad trastoca el alma. Porque lo que te estoy haciendo yo es moverte por la inercia del dinero, no por el amor a Dios. Aunque, entre comillas, yo estoy poniendo a Dios como el que está moviendo esto. Perdón, otra más. Refiriendo a lo del telar, entonces prácticamente puede ser que muchos hoy en día estén envolviendo a la iglesia en una emoción y no en el mover del Espíritu Santo. Exactamente. Miren pues, todo pasará, mas su palabra permanece para siempre, dice yo, ¿verdad? ¿El dinero pasa, sí o no? Sí. Hoy lo tienes, mañana no. Entonces yo no puedo tomarme de algo así para hacerte que busques de Cristo. Porque el día de mañana, cuando pierdas tus finanzas, porque el Señor te está tratando, te vas a poner a alegarle a Dios. Yo no puedo usar a tus hijos para meterte en Dios, porque el día que tus hijos te fallen, te vas a poner a alegar con Dios. Yo no puedo usar cualquier cosa, cualquiera que sea, para que tú busques a Dios. No, el Espíritu Santo y la palabra de Dios tienen que hacer en ti un cambio. Si no hay un cambio, si el hilo de Dios, que estamos hablando del telar, si Dios no te cubre,
Si Dios no te da el entendimiento de la palabra, entonces yo no puedo hacer nada. Yo podría ir a orar por un hombre o una mujer que esté enchamucada y pasar orando 4 años por esa persona, pero si esa persona no quiere ser libre, no lo va a hacer. Porque Dios es un caballero. Dios te dio un libre albedrío. Y si tú no quieres, no va a ser. Dios es fuerte y poderoso, sí, para Él no hay nada imposible, pero si tú no quieres, Él no lo hace. El mismo Señor Jesucristo se topó con una ciudad en la que no hizo muchos milagros porque había incredulidad y no lo quería. Sencillo. Entonces, poniendo esto que dice nuestro hermano, sí, de hecho estábamos hablando, ¿verdad? Que dice aquí, de reunir, vamos a ver dónde era que decía, abundar. Bueno, leímos hace un momento y entendimos que nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Estamos siendo entretejidos. Lo leíste en el Salmo 139, 7, ¿verdad? 15. 139, 15, búsquenlo. Dice, en las profundidades de la tierra yo fui entretejido, dice más o menos ese versículo, hablando del Señor Jesucristo. Pero no solamente habla del Señor Jesucristo, porque también nosotros formamos el cuerpo místico de Jesucristo. Y nosotros nos convertimos en una tela que cubre. Ustedes se han dado cuenta que cuando vienen hermanos a la congregación y se sienten amados, se sienten parte de la congregación, dicen, yo quiero recibir cobertura. Cuando dicen voy a recibir cobertura, no solamente está hablando de que el pastor los va a cubrir. No, toda la congregación los tiene que cubrir, porque todos somos uno solo. Amén. Por eso es que oyen ustedes que gente dice, ay, es que me voy de aquí porque aquí no hay amor. Porque tal vez solo el pastor está buscando a la gente y los otros en gallo, ¿va? Entonces no es justo, porque todos estamos siendo llamados por Cristo para reunir, dice, todas las cosas en Cristo, incluyendo el corazón de los hermanos, incluyendo el corazón de la viuda, de la prostituta, del homosexual y de todos ellos. Nosotros, amados hermanos, no somos quien para estar juzgándolos a ellos. Nosotros no les podemos llamar monstruos a ellos, como he visto yo en videos que gente cristiana está tratándolos así. Nosotros odiamos el pecado, lo tenemos que aborrecer, pero las almas las tenemos que amar. Amén. Entonces sigue diciendo, todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. Solo para terminar lo que decía el hermano Jorgito. El Espíritu Santo es una cobertura, es una tela que nosotros deberíamos de tener. Un revestimiento, una vestidura. Yo tengo mis ropas interiores, mi ropa exterior y tengo mi saquito, ¿verdad? Pero también tengo la vestidura de Cristo y la vestidura del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tenemos que manifestarlo. Quisiera que alguien me lea Efesios 1:11 en adelante, por favor. A ver quién es el ducho. Alguien que lo tenga me dice amén, por favor. Ahorita le van a pasar el micrófono. Efesios 1:11. Ahorita te pasan el micrófono. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Amén. Más. A fin que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Ok. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Ahí estamos. ¿Cuál es el sello entonces? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de garantía de que tú estás cubierto con la sangre de Cristo, que eres parte del cuerpo de Cristo y que Dios está empezando a obrar en ti. ¿Es perfecta la tela? Nosotros no, Cristo sí.
nosotros no, pero estamos en camino a la perfección. Lo hablamos la semana pasada en cuanto a que Dios necesita supervisarnos a nosotros. Y cuando la tela está mala, es necesario sacar el hilo malo, quitar el error. Y cuando es necesario quitar el error, muchas veces hay que cortar la tela, sacar el pedazo y volverla a unir. ¿Por qué? Porque si no se desecha. Entonces nosotros necesitamos, amados hermanos, entretejer los hilos de Cristo en nosotros sin los hilos del mundo. Cuando vienen las pruebas es porque hay errores en nosotros. ¿Sí? Tenemos que ser probados. Tenemos que ser santificados, como dice la palabra, como se prueba el oro fino. ¿Cómo? Con fuego, templados. Entonces tenemos que ser tratados por Dios. No hay para dónde. Si la máquina sigue dando error, hay que llevarla a reparar. ¿Sí? Entonces, sigue diciendo. Lo otro es que es para la gloria de Dios, que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Lo leías ahorita. Bueno, entonces, fíjense ustedes que, se me movió esto. En el antiguo pacto habían tejedores y habían artífices. Y dice la palabra en Éxodo 35:30. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel, mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Ur, de la tribu ¿de quién? De Judá. ¿El Señor Jesucristo de qué tribu era? De Judá. ¿Y nosotros somos de la tribu? De Judá entonces. No solo la alabanza, todos somos de la tribu de Judá. Y dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de artes. ¿Se dan cuenta lo que trae el Espíritu Santo? Dice, ha llenado Dios en sabiduría. Si no la tiene, pídala a Dios porque Él es sobreabundantemente bueno para darnos mucho. Amén. En inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. No solo en una, en toda clase de artes. Artes hay un montón, hay canto, hay pintura, hay dibujo, poesía, alabanza, le podría mencionar un montón. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, entonces nos va a activar el Señor, nos va, por decirlo de alguna manera, nos va a actualizar el chip, nos van a poner un nuevo procesador y vamos a poder dar más, dar más, dar más. Sí, y solamente si te dejas, porque también vas a necesitar una prueba, ¿verdad? Vas a necesitar que entre a ti ¿cómo se dice el antivirus. Y el antivirus tiene que limpiarlo todo, ¿no? Si no, no funciona bien la cosa. Entonces dice, para elaborar diseños. A mí me parece muy interesante esto, porque aquí estamos hablando de las cosas que son de un telar o de telas. Y entonces dice aquí, para elaborar diseños. Qué bonito es elaborar diseños, es dibujar, plasmar un diseño en la ropa. Por ejemplo, bueno, esto no tiene mucho, pero digamos la corbata. Esta es una tela que fue hecha en un telar, pero tiene un diseño muy bonito. Tiene líneas, tiene unas ondulaciones, pero también tiene unas protuberancias que tuvieron que ser diseñadas en el telar y se ven bonitas. Hay unas que no se miran bonitas, pues, ¿verdad? Pero esa es otra historia, porque hay gente que no sabe hacerlo y se mete a hacerlo, o a veces no tienen inspiración para hacer las cosas. Cuando Dios te inspira a hacer algo, y es a lo que voy, Dios te inspira porque Dios es creador, es creativo, Él es diseñador. Si ustedes ven toda la creación, son los diseños de Dios, a excepción de las cosas que el hombre hace, pues, ¿verdad? Porque esa es otra historia. Pero si nosotros vemos la tierra y su plenitud en el inicio de la creación, era una cosa hermosa. Todas las cosas funcionaban bien. No había calentamiento global, no había hambre mundial, no habían guerras, no había esto, no había lo otro, ya saben ustedes. El diseño de Dios era perfecto para que viviéramos ahí. Todo había sido preparado para nosotros. Y ahora Dios nos da el diseño, por ejemplo, jovencitos, solteros,
Ay Dios, les da cheles. El Señor te puede dar la oportunidad para que tú empieces a diseñar tu familia. Eso es interesante, porque vas a empezar a tejer desde este momento tu familia, el diseño de tu familia. ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo quieres a la esposa? Porque tú puedes tener un diseño y si es acorde de Dios, Dios te la va a dar, porque estás pidiendo conforme a su corazón. Si vamos a lo que dice, lo que pasó con Salomón, que es algo muy bonito, Salomón le dice al Señor, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y el Señor le dice, por cuanto no me pediste riquezas, por cuanto no me pediste poder, por cuanto no me pediste esto, lo otro y aquí y allá, yo te lo voy a dar, porque lo pediste conforme a mi propósito. Entonces, nada habéis recibido porque no sabéis pedir. Y no sabemos pedir, primera, porque muchas veces tomamos a un lado al Espíritu Santo y lo dejamos por allá, porque queremos pedir conforme lo que yo quiero. Pero no es lo que yo quiero, sino lo perfecto que Dios ya preparó para mí. Pero yo puedo diseñar y decirle al Señor, Señor, yo quiero una colochita de pelo rojo, negro, colorado, como quieran ustedes, de ojos verdes, azules, dice el hermano, muy bien. Pues eso, ahí está, o sea, nosotros en nuestra mente estamos diseñando cómo nos gustaría que fuera. ¿Va? Ah, pues sí, si te la da, gloria a Dios, mano. ¿Va? Pues sí, nosotros podemos pedir, diseñar en nuestra cabeza cómo podría ser esa persona, pero más que lo físico, tendría que ser lo espiritual. Primeramente yo, porque acuérdense que de la costilla de Adán fue sacada Eva. De la tela de Adán construyeron a su Eva. Esto es interesante. Entonces el diseño ya estaba adentro. Dios lo sacó y lo manifestó. Amén. Ay, qué bonito, ya tengo otro tema para mi libro. Miren pues, entonces, eso es una cosa como la esposa. Los hijos, ¿cómo irán a ser? Los padres tienen que diseñar a sus hijos. Ustedes dos empiecen a diseñar a su hijo o a su hija, no sé, piensen ustedes, diséñenla, pídansela con detalles al Señor, porque estoy seguro que se los van a dar. Amén. Hermana, sus hijos ya están grandes, pero usted puede diseñar una oración en Dios en la que Dios pueda hacer algo en ellos. Amén. Lo mismo tú. Entonces, Dios nos da el poder de elaborar diseños. Eso no aplica solo para lo que les dije, pues se aplica a todas las cosas. ¿Cómo sería tu mejor trabajo? Necesitas diseñarlo, estudia, prepárate y vas a tener un buen trabajo, vas a tener un buen futuro, porque lo diseñaste y no solo lo diseñaste, sino que lo trabajaste, que no es lo mismo, porque hay que elaborar, diseñar, pensar, pero también hacer. Porque es como aquel que le dicen, mira hermano, dice el Señor que te va a levantar, te va a llevar a las naciones, vas a ser un gran predicador y el cuate pasan 40 años y nada va. Para comenzar. Nunca se acercó al pastor, nunca buscó preparación, nunca hizo nada. Ay, si Dios me va a levantar, que me levante. Ah, ¿cómo no? No, como dice el dicho, va dando y con el mazo dando. ¿Verdad? Entonces dice, para trabajar en oro, plata y en bronce. Entonces aquí es otra historia, porque también hay telas que se usan hilos de oro, hilos de plata e hilos de bronce. Entonces dice para trabajar en oro. ¿El oro qué tipifica? La gloria de Dios, muy bien. La honra del Padre. La plata, la redención de Cristo. Amén. Entonces tenemos que trabajar y diseñar eso en nosotros. Que la gloria de Dios esté en nuestro vestido. Meterle hilos de oro para que se vea bonito el diseño. ¿Cómo te mira la gente? Porque puedes tener la gloria de Dios, pero si tu diseño está mal hecho, la gente te va a empezar a hacer pedazos. Ah, sí, este siervo cómo lo usa, pero es re bravo. Cómo alega, cómo trata a la gente, cómo esto, cómo lo otro. Ay, ya se imaginan, va. La plata, la redención de Cristo, y el bronce, que es figura del juicio del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, el juicio de decir,
Esto es bueno, esto es malo. Discernir, entender, inquirir, porque el Espíritu Santo discierne los pensamientos de Dios hasta lo profundo. Amén. Y los conoce. Lo que mi Padre os daba a conocer se los da por el Espíritu Santo. Amén. Perdón. Sigamos adelante. 33 dice, en el labrado de piedras para engaste. Esto nos habla de los frutos del Espíritu. Hay telas, ustedes no han visto vestidos que queden bonitos con un montón de piedras brillantes y todo eso. Se miran muy bonitas. Y también el vestido de la novia debería de tener los frutos del Espíritu Santo. Dice, mirad cada cual cómo sobreedifica, si con oro, con plata o con piedras preciosas, dice la palabra. Amén. Otra vez, el oro, la gloria de Dios, la plata, la redención de Cristo y los frutos del Espíritu Santo. Búsquelo, se lo dejo de tarea porque la otra semana le voy a preguntar. Bronce es juicio, pero ahorita estamos hablando no como juicio de espada contra nosotros, sino como juicio de nosotros en entender, discernir. Bueno, por dar un ejemplo, supongamos que una persona me hacía una pregunta hace unos días. Mira, eso es como que tú te pongas a pensar si puedes regresar al mundo. Y yo le dije, yo no podría regresar al mundo por muchas cosas. Primera, porque Dios me salvó de ir a la cárcel y yo le dije al Señor, Señor, si tú puedes hacer misericordia conmigo y no voy a la cárcel, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y dice el libro de Eclesiastés, si tú prometes algo a Dios, cúmplelo prontamente, porque Dios cumple todo lo que promete. Yo prometí a Dios estar todos los días de mi vida sirviendo a Dios y aquí estoy. Y esa promesa no la hice yo por mi cuenta, sino que Dios me llevó al punto en el que me diera cuenta que había sido llamado para servirlo. Amén. Entonces, por dar un ejemplo, dice en el tallado de madera, ya saben ustedes a qué se refiere la madera, que es nuestra humanidad y que necesita tener una forma. Entonces, por decirlo de alguna manera, Dios está esculpiéndonos a nosotros a la forma de Cristo, quien era 100% hombre, pero también era 100% Dios. No solo hijo, sino que Dios mismo, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene que quedar claro, hermanos, que Cristo era y es y sigue siendo Dios, porque Él es uno con Dios. Muy bien, sí, así es. Si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre, porque yo y el Padre uno solo somos. Amén. Entonces dice, para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Ingenio quiere decir como de ingeniería, ¿va? Si hay algo que yo no sé hacer, yo le digo al Padre, Señor, ayúdame. Yo quiero entender porque yo quiero hacer. Señor, fíjate que yo no entiendo la Biblia. Yo quisiera predicar, pero no puedo porque no la entiendo. Dame inteligencia, ingenio. ¿Ya? Señor, ¿cómo le hablo a las prostitutas? Ingenio. ¿Cómo le hablo a un maleante? ¿Cómo le hablo a un asesino? Ingenio, de parte de Dios. Dios te tiene que dar la forma. Dios no lo podemos poner como en un cuadrito, ¿verdad? Que de ahí no se sale, ¿no? Que tiene que ser así. No, porque Dios obra como Él quiere. Fíjense que un día, yo por dar un ejemplo, yo iba saliendo de la iglesia, no venía a esta todavía, pero iba a otra iglesia. Salí de la iglesia y yo había dado toda mi ofrenda. No tenía nada más, no lo digo por vanagloria, sino que fue lo que sucedió. No tenía ni un centavo, pero iba contento de haberle dado a Dios. Iba en la calle así, iba con mi cuate. Y entonces, de repente oigo una voz que me dice, dame un quetzal. Yo, ay no, ni tengo, dame un quetzal. Y esa vocecita va, dame un quetzal, dame un quetzal. Y había caminado como media cuadra después de donde estaba esta persona. Y dije, no, me regreso. Dije, Señor, ayúdame, va. Me regresé con él y acompáñame, le dije a aquel. Nos fuimos, había una muchacha de este lado que era la que me estaba pidiendo el quetzal. Imagínense el cuadro. Aquí a la par,
un cuate bien borracho que hasta con espuma estaba así tirado, doblado de un lado, y otro cuate doblado encima de él todavía. Pero la otra estaba pidiendo un quetzal y lo quería para alcohol, no lo quería para otra cosa. Entonces yo le dije, mira, Cristo murió por ti, sí, pero dame un quetzal. Pero es que Cristo te ama, sí, pero dame un quetzal. Mira, pero es que el Señor te quiere salvar, sí, pero dame un quetzal. Y ese fue el diálogo. Todo lo que le decía, dame un quetzal, para no hacerse la larga, ¿va? Ay, entonces yo por dentro me enojé y dije, ay, esta ingrata no sabe lo que se está perdiendo. Dije yo, entre mí yo molesto, ¿va? Mira, le dije yo, ¿querés recibir a Cristo? No, pero dame un quetzal. Ah, dije yo, entre mí, ¿va? Yo estaba bien enojado. Y en eso, cuando oigo de repente el cuate que estaba en medio, ella no, pero yo sí. Ah, entonces entendí, la palabra no era para esta, era para este. Y entonces comienzo yo a predicarle, mira, sí, no, yo quiero recibir, ¿querés recibir a Cristo? ¿Querés hacer la oración de fe? Sí, hagámosla. Y él le decía al que estaba bien dormido a la pasión, levántate, recibí a Cristo, Cristo vino por nosotros, que sí resulta que el cuate que estaba ahí en medio había sido un evangelista caído. Y el pobre estaba en los suelos, ¿no? Entonces, Dios lo restauró, lo levantamos con mi otro cuate, nos lo llevamos para la iglesia y el Señor hizo una obra maravillosa ahí. Pero ese fue Dios obrando. Porque si hubiera sido por mí, créanme que yo me hubiera dado la vuelta y me hubiera ido porque me había enojado yo con la muchacha esta. Pero Dios usó ese ingenio, ese tipo de forma de predicar que ni era para ella, pero le cayó al otro. Entonces Dios tiene una forma para hacer las cosas, no como nosotros creemos o como muchas veces pensamos que tiene que ser, porque nosotros, no, así tiene que ser, dice uno, ¿va? Pero a veces no obra así Dios. Dios obra como Él quiere y te va a llevar a lugares que tú ni sabes y de repente tal vez vas a estar ahí en el mercado, de repente una persona se va a acercar y vas a sentir, porque ni siquiera va a hacer que te hable esa persona, sino que el Señor te va a poner el sentir, esa persona tiene necesidad. Háblale. No te va a hablar textualmente, o sea, no vas a oír su voz, pero o de repente sí, quién sabe, ¿verdad? Pero primera vez me te dices que sí. Pero si Dios te pone ese sentir, ve, porque de repente Dios quiere salvar un alma. Tú no sabes a cuántas personas Dios quiere salvar. Entonces, sigamos adelante. Dice, en todo tallo de marea para trabajar así. Dice, verso 34, dice, también ha puesto en su corazón el don de enseñar. Cuando Dios nos está cubriendo, cuando esa es una de las vestiduras o hilos que deberíamos de usar en nuestra vestimenta. Porque Dios puso en nosotros, para comenzar, el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que todo mundo tiene. No hay ni uno solo de nosotros que no lo tenga. Dios nos mandó a reconciliar el mundo con Dios. Entonces tienes que hablar. Tienes que enseñar la palabra de Dios. Si no hablas la palabra de Dios porque no te la sabes o porque no puedes leer o porque no la entiendes, por lo menos tienes que dar el testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida. Ustedes han oído aquella de, así fue mi vida. Esos cuates hablan y hablan y hablan testimonios, pero hay mucha gente que recibe a Cristo por los testimonios. Y luego cuando llegan, entonces ya empiezan a aprender. Entonces, no es que solo así se tenga que hacer tampoco, como les vuelvo a repetir, ¿va? Pero tenemos el don de enseñar. ¿Enseñar qué? El camino. ¿Quién es el camino? Cristo. Tanto a él como a Oholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. A mí me llamó la atención porque los dos nombres tienen una implicación bonita. Bezaleel significa el que está protegido por Dios. Y Oholiab, el que está en la casa del Padre. Entonces esos dos nombres de los que están entre estos dos artífices y tejedores tienen que estar en nosotros, porque tenemos que estar en la casa del Padre y bajo su protección. Amén. Eso es para que usted lo tome, es un dato curioso. Y voy terminando con no me va a dar, la próxima semana vamos a comenzar con el nuevo pacto, los tejedores y artífices del nuevo pacto. Amén. En el verso 35 dice, los he llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador. Cuando hablamos de grabar, hablamos de, digamos, una persona que está
haciendo una figura plasmada en oro, en metales, ¿sí? En piedra también, que queda hendidura en eso, es decir, estamos tallando en el corazón, o como pues, si lo pudiéramos poner de esta manera. ¿Qué pasó cuando Moisés subió al monte con las tablas? ¿Qué hizo Dios? Grabó en las tablas los mandamientos, ¿sí? He aquí que ahora el Señor graba no en corazones hechos de piedra, sino que en corazones de carne, su palabra. Entonces ahora nosotros estamos siendo llamados a grabar la palabra de Dios. Aquí hay lugar, hermanos. Grabar la palabra de Dios en el corazón de la gente que escucha la palabra. Amén. Entonces sigue diciendo, toda clase de obra de grabador, de diseñador, que ya lo hablamos, de bordador en tela azul, en púrpura, en escarlata y en lino fino. 4 telas. ¿Cuántos evangelios tenemos? 4 evangelios. Y podríamos hacer un estudio de qué tiene que ver cada uno de esos, ¿verdad? Pero ahorita no es el punto, no me voy a detener en eso, sino lo que quiero es que usted ponga atención que el Señor entonces puso 4 evangelios. Y que esos 4 evangelios nos muestran al Señor Jesucristo en distintas facetas, por decirlo de alguna manera, como en distintos vestidos. Vestido de servidor, porque vino a servir. Vestido como el Hijo, como hombre. Vestido como, ¿cuál era el otro? El águila, ¿verdad? Que presenta lo profético, o el Rey de Reyes, el que fue y el que ha de venir. Hablando del libro del Evangelio de Juan, de Juan. Y el otro, ¿cuál era? Vamos a ver, está el buey, el águila, el león de la tribu de Judá. Amén. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo el Señor está mostrándonos esto. Entonces, usted lea los evangelios, léalos para que usted vaya entendiendo de qué se trata. Y dice, y de tejedor, es decir, de telas. Pero aquí hay un bordador y un tejedor. ¿Se dan cuenta? Bordar y tejer son distintos, porque tejer es hacer telas, pero bordar es sobre la tela, ¿ya? Entonces es lo mismo, entonces aquí tenemos que poner distintos adornos, ¿verdad? Bueno, dice, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Capacitados para toda obra, diseño ya lo hablamos, pero capacitados para toda buena obra, dice la palabra, para nosotros. Entonces es necesario que nosotros nos revistamos de Cristo y que hagamos una tela de enseñanza, una tela de maestro, una tela de hijo, una tela, ¿de qué más hablamos hoy? A ver. De siervo, muy bien. Bueno, entonces la otra semana, por causa del tiempo, vamos a ver en el nuevo pacto quiénes son los tejedores y artífices. Amén. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, que estás en nuestros corazones, Señor, que has hecho, Padre, de nosotros un cuerpo místico, Señor, tejido, una tela que cubre, Señor. Hoy venimos delante de ti pidiéndote que arranques y quites de nosotros, papito lindo.